muchas veces nosotros perdemos, nos impacientamos, ¿verdad? Cuando estamos pidiéndole algo a Dios y no vemos la respuesta. Queremos la respuesta así. Queremos que cuando nosotros pedimos algo, nosotros pensamos de verdad de que Dios nos va a responder. Si yo le pido algo a Dios, Él me lo va a dar. Y nosotros debemos de pedirle las cosas a Dios bajo su voluntad, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, todo tiene su precio. Cuando usted le esté pidiendo, por lo menos los jóvenes, los chicos, los hombres, siempre ponen la mirada en las cosas materiales. Por ejemplo, si están pidiendo un vehículo, ¿verdad? Ellos dan la vida por obtener ese vehículo. Y ellos trabajan, se esfuerzan, reúnen para obtener esa bendición. Pero cuando vemos que hay tropiezos, nos desesperamos, nos impacientamos. Entonces nosotros debemos tener en cuenta el Espíritu Santo, bello de Dios, para que Él nos direccione si ese vehículo que le estamos pidiendo a Dios viene de parte de Dios. Una de las cosas que yo hacía antes era que cuando yo le pedía a Dios algo, yo le preguntaba a Dios, si esto viene de parte tuya, abra las puertas. Si no viene de parte tuya, cierra las puertas. Porque ¿qué pasa? Cuando Dios está en medio de la circunstancia, cuando Dios nos permite estar, Dios nos va a levantar y nos va a sacar de allí. Pero nosotros debemos de revisarnos primeramente si fuimos nosotros mismos que nos metimos en ese problema y en esa circunstancia. Para nosotros poder desarrollar la paciencia en medio del sufrimiento. Amén. Aquí dice en el libro de Santiago, como lo veníamos leyendo, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínese usted que usted está en su casa y abre la nevera. Y como decíamos nosotros, porque yo vivía en Caracas, la nevera está como la fuente de Plaza Venezuela, agua y luz. ¿Qué haría usted? Nosotros como cristianos, y lo dice la palabra de Dios, que nosotros debemos gozarnos. Aquí dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso es que yo le decía, a mí me llaman loca, a nosotros nos llaman locos, porque cuando nosotros tenemos una madurez espiritual, no importa la circunstancia, el problema, por todo lo que estemos pasando, nosotros debemos de gozarnos en Cristo Jesús. Amén. Yo tenía una hermana que vivía al lado de mi casa mucho antes de venirme para acá, y cuando yo le oraba al Padre, ¿verdad?, en lo secreto, y ayunaba y le pedía cualquier petición, el enemigo se levantaba. Entonces yo cruzaba para casa de mi hermana y le decía a mi hermana, Egliana, el enemigo se ha levantado, me pasó esto y esto, mi abuelo me hizo esto, me corrieron de la casa. Y lo que hacía yo era alabar y glorificar el nombre de Dios. Y lo que decía, cuando me pasaba algo, yo decía, Padre, gracias, porque la bendición que me viene es grande. Y debemos estar siempre gozosos para no perder la paciencia. Y eso es lo que quiere Dios, desarrollar la paciencia en medio de nuestro sufrimiento. O sea, nosotros debemos de tener paciencia para todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Habacuc 2:3. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ser pacientes al esperar los resultados. Algo que me impresionó fue cuando el hermano José García hablaba con respecto a eso, ¿no? De lo que es
tener paciencia, esperar, que muchas veces a nosotros nos dan una palabra, ¿verdad? De parte de Dios y dudamos en la que es la palabra de Dios, porque como no vemos los resultados de inmediato, nos comenzamos a quejar, que Dios no me responde, que porque esto, que el otro, y yo quería esto ahorita. Hasta que usted no aprenda a desarrollar su carácter, a moldear su carácter, Dios no le va a dar nada. Cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, Dios no nos lo puede entregar hasta que en nosotros se haya desarrollado el carácter. Amén. Gloria a Dios. Dice, muchas veces dedicamos una pequeña porción en nuestro tiempo a Dios para orar y presentar nuestras necesidades. Y pasamos horas, días, meses y no vemos la respuesta. Y a veces oramos y pedimos y queremos que Dios responda rápido. Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Todo tiene un proceso. Y Dios no te va a entregar nada hasta que tú no sepas administrar lo que te va a entregar. Amén. Y es importante no perder la paciencia. En ningún momento uno puede dudar del amor de Dios y el poder de Dios. Uno tiene que ser paciente para con todo. Si nosotros perdemos la paciencia, perdemos la esperanza. Si lanzamos la toalla, jamás llegaremos a cosechar el fruto de nuestro esfuerzo. Moisés era un hombre, ¿verdad?, que Dios le había dado una promesa, una palabra, que era entregarle la tierra prometida. Duró 40 años en el desierto y él tenía una palabra de entrar a la tierra prometida. Imagínense 40 años de haber luchado, de haberse esforzado y que cuando llega el momento no recibe la bendición. Moisés no entró a la tierra prometida. Y así muchas veces pasa con cada uno de nosotros, que oramos, duramos mucho tiempo orando, ayunando, arrodillados, ¿verdad? Y queremos que Dios nos responda. Y por quejarnos, ¿verdad?, por murmurar, nosotros podemos perder la bendición. O sea que todo el esfuerzo y el sacrificio que nosotros hicimos, lo perdemos y no recibimos la bendición que Dios nos ha prometido. Amén. ¿Están como regañados o no están entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 145, 8. Dice la palabra de Dios: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros debemos ser pacientes a soportar a los demás. Gloria a Dios. Son muchas las ocasiones en las que la Biblia comenta sobre la paciencia de Dios frente a las fallas, necesidades y fracasos del género humano. Jesucristo, ¿verdad? Él estaba con 12 apóstoles y esos 12 discípulos tenían diferentes caracteres. Imagínense lo que Dios tuvo que soportar con cada uno de ellos. Diferentes caracteres, y Jesús nunca dijo nada. En ellos había fallas, en ellos había murmuración, quejas, y Dios nunca habló mal de ellos. Siempre se mantuvo paciente. Y así como Dios nos da la gracia de su amor y perdón para que podamos amar y perdonar, también nosotros debemos perdonar a aquellos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sabe que cuando yo recibí al Señor Jesucristo, verdad? Después de un poco tiempo, Dios me dio una palabra. Cuando Dios da una palabra, ¿verdad?, es porque nosotros vamos a recibir una bendición.
cuando Dios me da esa palabra, ¿verdad? Yo no le tomé mucha importancia a esa palabra, sino que después de un año yo decidí orar por la palabra de Dios, la que Dios me había dado. Y cuando yo comienzo a orar por ella de día y de noche, clamando a Dios, ¿verdad? El enemigo se comenzó a levantar. Y yo pude soportar. Y le doy gracias a Dios porque he aprendido a no quejarme, he aprendido a soportar a los demás, porque cuando nosotros vamos a recibir una bendición, el enemigo, a la persona menos indicada, el enemigo es la que va a usar. Incluso cuando estamos orando por nuestros esposos, muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para nuestros esposos, para que los esposos no lleguen a los caminos de Dios. Comencé yo entonces a orar por esa palabra, ¿verdad? Y viví muchas malas experiencias en mi casa. Me corrieron de la casa, pero yo con todo eso me mantuve siempre calladita, creyendo en lo que Dios había prometido para mi vida. Nunca me quejaba, sino que le daba la gloria a Dios, y para la gloria y honra de Dios llegó el tiempo de recibir la bendición a través de esa palabra. Y muchas bendiciones y muchas palabras que Dios me ha dado en mi vida, y he sabido aprender a soportar. He sufrido bastante, porque no estamos exentos en esta tierra a sufrir. Entonces, lo que en esta noche yo quiero darles es que nosotros debemos de ser pacientes para todo. Cuando viene una bendición de parte de Dios, recuerde que el enemigo siempre va a estar allí. Siempre le va a querer quitar la bendición. Pero nosotros debemos de mantenernos firmes, ser constantes en la palabra de Dios. Estamos viviendo de verdad en nuestro país una situación muy incómoda, que donde usted quiera que va, hay personas quejándose, incluso hay cristianos que si están en una cola, ¿verdad? Comienzan a hablar, y en vez de predicar la palabra o cambiar esa atmósfera, se contamina. Entonces nosotros como cristianos debemos de cambiar la atmósfera, no quejarnos, ¿verdad? Porque si Dios nos ha dado unas promesas y una palabra, nosotros debemos de creer y confiar en ella. Nunca debemos de quejarnos, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una herencia, y esa herencia hay que cuidarla. Dios a veces permite las circunstancias, es para desarrollar nuestro carácter. Vea los problemas y las circunstancias como un trampolín para subir de nivel. Ese es como cuando usted, más que todos los jóvenes que están estudiando, ellos estudian y se esfuerzan y pasan una materia, pasan la otra, pasan el primer lapso, segundo lapso, tercer lapso, hasta que cuando pasan la prueba, pasan a otro grado. Así pasa a nosotros en los cristianos. Para nosotros poder subir de nivel, nosotros tenemos que soportar todo lo que venga. No es fácil, pero tampoco difícil. Créanme que esta persona que está parada aquí sufrió muchísimo, sufrió bastante. Tengo casi 8 años conociendo de Cristo, pero 6 años de mi vida antes de mudarme para acá sufrí bastante. Pero una de las cosas que le doy yo la gloria a Dios y le doy las gracias es que he aprendido. Y sí he tenido bajas, sí he caído, pero no soy de esas personas que se cae y se queda tirada en el piso. Entonces nosotros como cristianos, nosotros debemos de creer en las promesas que tiene de Dios para nosotros. Si Dios dice en su palabra que es Jehová nuestro pastor y nada nos faltará, que Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria, que Él es nuestro protector, nuestro salvador. ¿Por qué no creer en esa palabra?
El enemigo siempre va a dudar, va a meter dudas en nuestra cabeza. La batalla de día a día es nuestra mente. Y hasta a mí me ha pasado. Y el enemigo siempre, de hecho, incluso, Dios le puede dar una palabra a usted y le dice, Dios te dice que te va a dar una casa. Pero eso está en usted en creerlo, porque Dios cumple su palabra. Y si usted no cree, créame que no va a recibir lo que Dios quiere darle. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Amén. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño del oro y de la plata. A mí me dicen, ¿tú eres millonaria? Sí, yo soy millonaria. ¿Tienes dinero? Tengo bastante, porque soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata. No voy a ser yo millonaria si soy una hija del Rey. Amén. Entonces nosotros debemos de creer en lo que Dios ha dicho y ha prometido para nosotros. No es fácil, pero tampoco difícil. Debemos de mantenernos confiando en el Señor Jesucristo, no dudando del amor y el poder que tiene Dios para nosotros. Amén. Entonces, nosotros como cristianos debemos caminar en fe. Y en estos tiempos, como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Y yo le doy la gloria a Dios porque antes de venir acá, incluso yo en estos momentos puedo estar pasando por una prueba, una circunstancia. No estoy exenta a pasar por prueba y circunstancia, porque Dios día a día va a ir obrando en nuestras vidas, va a ir moldeando, va a ir sacando algo que a Él no le agrada. Él nos va a ir perfeccionando cada día más. Entonces, le doy gracias a Dios porque Dios ha cambiado muchas cosas en mi vida y sufrí muchísimo. Pero cuando nosotros alcanzamos lo que es la madurez espiritual, ahí es cuando nosotros creemos realmente lo que Dios ha dicho en cada uno de nosotros. Anteriormente, yo sí pasé por muchas cosas. Cuando yo me sentaba a comer en mi casa, antes de yo casarme, recuerdo yo, esa imagen nunca se me olvida. Yo me senté y me estaba almorzando y estaba almorzando un plato, aquí le llaman las pastas lavadas que le llaman, eso es pasada por agua, con mis ojos llenos de lágrimas, y yo le decía, gracias Dios, que por lo menos estoy comiendo. Yo le daba la gloria a Dios, porque ese día yo estaba comiendo unas pastas solas, pero estaba comiendo, y por muchas pruebas y circunstancias yo pasé, pero después de haber soportado a los demás, después de haber aguantado el sufrimiento, ¿verdad? En este tiempo yo estoy viendo la gloria de Dios. De hecho, cuando yo llegué acá, que yo me casé, el primer día en que me sirvieron un plato de comida, a mí se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque después de yo haber sufrido, haber pasado esa prueba, esa tribulación, pero nunca me quejé, nunca le dije a Dios por qué. Si soy hija tuya, ¿por qué estoy comiendo así? Nunca le dije a Dios, nunca me renegué de Dios, nunca le dije nada a Dios ni le reclamé. ¿Por qué? Porque yo creía en cada promesa y en cada palabra. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque le pedimos algo a Dios y no vemos la respuesta de inmediato. Nosotros debemos de revisarnos primero en qué estoy fallando, qué estoy haciendo, por qué no recibo esa bendición. Y podemos estar orando, y nosotros mismos somos piedra de tropiezo para la bendición. Porque muchas veces podemos tener la bendición aquí al frente y no la vemos. La pateamos, le pasamos por un lado y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no me respondió? ¿Por qué Dios no me bendijo? Entonces nosotros debemos de revisarnos en qué estamos fallando para poder recibir la bendición. En diezmo, ofrenda, en honra, en respeto a mis padres,
hay muchas cosas que nosotros debemos de revisarnos y hacernos como una radiografía y ver qué está pasando con cada uno de nosotros. Tengo una hermana en Cristo, hermana de sangre, y ella recibió al Señor Jesucristo primero, pero ahorita está apartada. Y ella está pasando por una prueba y no es de ahorita. Y uno le habla y le dice, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, haz esto. ¿Por qué no haces esto? Si tú conoces, tú sabes la palabra, Dios dice esto, Dios promete esto. Pero le entra por aquí y le sale por acá. Y está pasando por la misma prueba, se tropieza con la misma piedra, pero no quiere entender. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes y creer en lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Amén. Y cuando yo veo ese plato, wow, tremendo banquete. A mí me sorprende cada vez que voy a comer, ¿no? Porque el día que yo pienso humanamente, y yo, bueno, hoy voy a comer esto y esto y esto, bueno, gloria a Dios. Pero cuando yo me sirvo, yo bendigo la vida de mi suegra, la apóstol Rosa de Rincón. Ella comienza, aquí hay esto y aquí hay esto. Y ella cuando cocina, ella comparte. Y cuando yo me veo el plato, yo digo, wow, Dios, tú verdaderamente eres un Dios de orden, un Dios de milagro, un Padre hermoso, porque tú nunca abandonas a tus hijos. Vamos a pasar por pruebas, ¿sí? Y siempre vamos a pasar por circunstancias y pruebas. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor y creyendo en cada una de las palabras y promesas, Dios nos va a bendecir. Banquetes y banquetes y banquetes vendrán, pero siempre y cuando nosotros le demos la gloria a Dios y nos mantengamos gozosos cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones. Amén. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes y creyendo en la palabra de Dios. Una de las cosas que quiere Dios es desarrollar nuestro carácter. Para nosotros poder recibir algo, nosotros debemos de desarrollar nuestro carácter, porque Dios no nos va a entregar nada que no vamos a saber administrarlo. El que no tenga esposa, Dios no le va a dar una esposa para que usted de repente, personas que no conozcan de Cristo, la maltraten, la insulten. Dios tiene que preparar primero a la persona para poder recibir algo. Yo tengo licencia para conducir. De hecho, hasta se me va a vencer este año. Y yo digo, bueno, pero porque yo no he tenido carro. Y Dios me dice, bueno, pero ¿por qué no aprendes a manejar? ¿Cómo yo te voy a entregar un carro si tú ni siquiera sabes manejar? ¿Ve? Entonces así pasa con cada uno de nosotros, que anhelamos, queremos algo, pero Dios sabe que cuando esté en nuestras manos, la vamos a desperdiciar. No vamos a saber administrar las bendiciones que Dios nos va a dar. Amén. Entonces nosotros debemos de analizarnos y saber en qué estamos fallando, en qué somos piedra de tropiezo, para poder recibir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Problemas y circunstancias, vuelvo y repito, vamos a tener siempre y todos los días. Y aún más, que la cosa muchas veces nos las vemos apretadas y decimos, wow. Pero mientras usted glorifique y se goce en el problema, créame que va a recibir. Yo soy una de ellas. Zapato, yo no tenía zapato, tenía un solo par de zapatos. Yo pertenecía al ministerio de protocolo, aquí le llaman logística. Un par de zapatos y el zapato, una vez lo dije aquí, estaba roto y en la punta, que ni siquiera abajo, que por lo menos uno va caminando y uno se tapa el zapato. No, yo lo tenía roto y en la punta. Y a la hora de ministrar, nosotros los servidores,
nos colocamos atrás de las personas. Imagínense, wow, todo el mundo viéndome, el zapato roto, pero ¿qué decía yo? No importa, a mí no me importa, Padre, porque yo te voy a servir a ti y no voy a servir al hombre. Con un solo par de zapatos. Y le daba siempre la gloria a Dios. Y hasta ahorita, mi esposo dice, revisa el poco de zapatos que tienes ahí. Tengo tantos zapatos que más bien tengo que buscar maneras de ver a quién se los doy, porque Dios me ha dado bastante en abundancia. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros no importa en las circunstancias que nosotros estemos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Y así pasa con mucho, en ropa, en calzado, en alimento. Pero Dios quiere moldearnos primeramente, Dios quiere perfeccionarnos primeramente para que usted pueda recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Ser paciente, no se impaciente. Perdemos muchas veces hasta la calma, en una cola, en el banco. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos dar ejemplo. Y lo menos que hacemos muchas veces es eso. Nos damos ejemplo como buen cristianos, como verdaderos hijos de Dios, dar buen testimonio. Amén. Nosotros debemos desarrollar nuestro carácter, ser paciente y soportar a los demás, aguantar el sufrimiento y esperar los resultados. Amén. Esos son tres claves para saber esperar. Nosotros debemos de ser pacientes y créanme que cuando le damos la gloria a Dios, podemos ver las maravillas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén.